tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda charla del ciclo organizado en colaboración con el Museo Nacional de Arte en el marco de las conmemoraciones por los 100 años de la Secretaría de Educación Pública y también de la creación de uno de sus proyectos más importantes, como lo fueron las misiones culturales. De igual forma, celebramos en este contexto un momento fructífero para el arte y la cultura de nuestro país, el cual se detonó en muchos sentidos gracias al impulso decidido de José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública en 1921. En este periodo y en las posteriores gestiones de secretarios como Manuel Puig Casaurang, Moisés Sáenz o Narciso Bassols, la SEP enarboló un papel como instancia promotora y patrocinadora de proyectos tan fundamentales como el muralismo, las escuelas de pintura al aire libre, el método de dibujo Besmogar, las escuelas de escultura y talla directa, entre muchos otros, que fueron fundamentales también para comprender la evolución del arte mexicano durante la primera mitad del siglo XX y bueno, también cómo está configurado actualmente nuestro panorama artístico y cultural. Gracias a este primer impulso, los creadores, eso fue muy importante, los creadores, artistas, intelectuales mexicanos se comprometieron con un proyecto político y social y de esta manera también impulsaron el acceso a la cultura y al arte como parte de un derecho ciudadano. Esto es también algo que nos heredó o que nos queda de este periodo tan importante para la historia de nuestro país, que es la democratización del acceso al arte y la cultura. Y bueno, para hablarnos más de las misiones culturales y de estos proyectos que giraron en torno a la Secretaría de Educación Pública y a estos años de la posrevolución, nos acompaña esta tarde la doctora Dafne Cruz Porcini. Mil gracias, Dafne, por acompañarnos y por permitirnos escucharte. Ella es una de las más destacadas investigadoras del periodo y ha estudiado no solamente el muralismo, sino también autores importantes como Diego Rivera, como José Clemente Orozco, pero sobre todo también ha hecho una serie de investigaciones muy importantes en torno al vínculo entre el arte y la cultura. Dafne nos va a hablar específicamente de una obra titulada Misión Cultural, que fue realizada por Ramón Alba de la Canal. Esta pieza es una de las más importantes del siglo XX mexicano en el acervo del Museo Nacional de Arte. Y gracias a la directora de MUNAL, Carmen Gaitán, podemos tener esta pieza en la exposición que actualmente se presenta en el Museo Nacional de San Carlos, titulada El Proyecto Artístico y Cultural de la Secretaría de Educación Pública, 1921-1946. Como les decía entonces, la doctora Cruz nos hablará de la obra de Alba de la Canal y del propio proyecto de las misiones culturales, sus significados y repercusiones, así como de todo lo que giró en torno a estos proyectos durante los años de la década de los 1920 y 1930. Pero antes de cederle la palabra a la doctora Cruz Porcini, voy a leer su síntesis curricular. Bueno, Dafne Cruz es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en el área de arte moderno y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es maestra y doctora en Historia del Arte por la misma universidad. De 2015 a 2017 realizó una estancia postdoctoral en el Colegio de México. Sus principales líneas de investigación versan sobre el coleccionismo en los museos, la historia de las exposiciones y la diplomacia cultural. Es autora del libro Arte, Propaganda y Diplomacia Cultural a finales del Cardenismo, 1937-1940, y también fue coeditora del libro catálogo Paint the Revolution, Mexican Modernism, 1910-1950. En el año 2014 ganó el premio Genaro Estrada, otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en la categoría de Mejor Tesis de Doctorado sobre el estudio de las relaciones internacionales. Ha realizado la curaduría de varias exposiciones, tanto en México como en el extranjero. Pues muchas gracias, Dafne, por acompañarnos esta tarde. Bienvenida y bueno, adelante.
Gracias, Mireida, por la presentación. Buenas tardes y bueno, agradezco la amable invitación a ambos museos, tanto al Museo Nacional de Arte como al Museo Nacional de San Carlos. Y bueno, aprovecho este espacio para felicitar al Museo Nacional de San Carlos por tan estupenda exhibición y guión curatorial del proyecto artístico y cultural de la SEP 1921-1946, con material innovadoso en todos sus soportes. También a todo al equipo del Museo Nacional de San Carlos encargado de la transmisión, muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Me gustaría empezar con el acercamiento a una obra emblemática de Ramón Alba de la Canal, titulada Misión Cultural, publicada en 1929, acervo del Museo Nacional de Arte y presente en la muestra mencionada, y que es una pintura que nos habla en gran medida del desarrollo y función de esta iniciativa educativa, cultural y artística implementada por José Vasconcelos en los inicios de su gestión al frente de la Secretaría de Educación Pública. En este óleo vamos a poder ver que aparecen 6 personajes. Destaca en primer plano la figura masculina con anteojos que tiene un vaso en su mano. Viste de overol y tiene la camisa remangada. Mientras una mujer del lado derecho parece observar de reojo al maestro o dirigente, mientras toma algunas notas en su cuaderno. Aquí lo pueden ver. Otra figura femenina con rebozo observa hacia el joven de espaldas, aquí lo podemos ver, el cual parece suplicar, del cual extiende su brazo hacia el personaje principal, este de aquí abajo. Una de sus manos sostiene una tela dentro de un balde. Del lado izquierdo solo puede advertirse la cabeza de un joven que también parece dedicarse a otra labor. Del lado derecho y un poco más abajo, aquí, una mujer indígena de perfil desteje telas o hilados. En la parte superior de la obra se inscriben las palabras Misión Cultural. En sus aspectos formales, vemos que Misión Cultural destaca por varios elementos. En primer lugar, está la planimetría de la obra, la cual acentúa se acentúa por el letrero que encabeza la obra. Y por otro lado, muestra cierto vínculo con la pintura mural y la gráfica, los medios de propaganda más significativos del periodo revolucionario y de la reconstrucción nacional, iniciada en la década de los años 20, justo cuando se instauró la SEP. La formación de Alba de la Canal lo hizo familiarizarse de manera temprana con esos medios, ya que inició sus estudios en las escuelas de pintura del aire libre en Chimalistac, perteneció al grupo estridentista y al 3030. Alba también fue diseñador de escenografías y de teatro guiñol. Fue grabador y muralista. De su pintura mural solo mencionaremos la que hizo en el Colegio de San Ildefonso, el Desembarco de la Cruz en 1922, y los murales interiores del monumento dedicado a José María Morelos y Pavón en Janitzio, los cuales realizó entre 1935 y 1938, por invitación directa del general Lázaro Cárdenas. Dentro del espacio de la pintura de Caballete, Alba de la Canal supo sintetizar aquí el potencial y lenguaje didáctico que buscaban las diferentes vías del proyecto cultural revolucionario. El maestro, dirigente o misionero cultural, vestido con un overol que denota su condición de trabajador, arquetipo utilizado sobre todo en la representación del obrero, supervisa las actividades propias relacionadas con el teñido y la producción de telas. Debemos decir que las misiones culturales destacaron la función social del maestro, además de otorgarle un carácter redentor. En los afanes de unidad nacional se llevaría a cabo la educación, civilización, cultura y desarrollo económico a los lugares más recónditos de la República. La élite política decidió llevar a cabo esta tarea y estaba convencida que la intervención del educador en la vida nacional implicaría una reforma total en la pedagogía y en los nuevos métodos de enseñanza. Dentro de las misiones culturales, el educador no solo cumplía la función de docente o de instructor, sino que también se encargaría de intensificar la propaganda cultural e higienista de los nuevos gobiernos a través de sistemas pedagógicos modernos. En este sentido, las misiones culturales fueron concebidas como luces del progreso y la síntesis de los ideales de una nueva educación. Y introdujeron dentro de su programa las actividades agrícolas, talleres que fabricaban jabones, curtido de pieles, hilados y tejidos, entre otras manufacturas. En esta obra, el protagonismo del maestro no es gratuito.
ya que es elocuente su actitud aleccionadora hacia los campesinos que trabajan directamente con las telas. Los aspectos concretos de las actividades agrícolas y textiles serían manuales, donde aquí se omiten los métodos fabriles o mecánicos. Fausto Ramírez ha dicho sobre esta pintura que la postura de las mujeres, si lo podemos ver más a detalle, de las mujeres de pie denota una distinción polarizada entre las personas del campo y de la ciudad, y las ubica en sus respectivos ámbitos. ¿Acaso se trate, por ejemplo, en la izquierda de la maestra rural y a la derecha la trabajadora social que solía formar parte del equipo misionero y que parece estar tomando notas mientras voltea con un aire desenvuelto a mirar al espectador? Y aquí lo podemos ver claramente en este detalle. Ubicadas estratégicamente a los lados del misionero, las mujeres de pie muestran las contraposiciones del trabajo femenino en esta época. La mujer citadina, y que eso lo va acercando a esta imagen imaginario de la chica moderna, es diametralmente opuesta a la mujer del ámbito rural, pero finalmente se limitan al campo de acción masculino. De 1939 a 1931, Alba de la Canal fue maestro en Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero, Yucatán y Campeche, donde impartió clases de dibujo y decoración mural. Alba de la Canal, como parte de su informe de misionero cultural entre estos años 1929 y 1930, indicó al inicio de su tarea, cito: "La Dirección de Misiones Culturales ha venido a completar esta grandiosa obra, llevar estas enseñanzas de arte hasta los pueblos más apartados de nuestra república, fomentando el entusiasmo y el optimismo en el corazón del niño y el campesino, haciéndolo sentir el valor que tiene la obra artística que sale de sus manos". Fin de la cita. No obstante, otra obra de Alba de la Canal a Fernando Leal, fechada en abril de 1929 desde Tomatlán, Puebla, nos evidencian también las dificultades que atravesaban los maestros misioneros. Y vuelvo a citar: "Querido amigo, aquí me tienes metido en un pueblucho frío y triste, pero de maravilloso paisaje que comienzo a pintar. Esto es lo único que me interesa en estos penosos, fastidiosos y terribles trabajos de misiones que tengo por gracia y obra de la miseria y por cumplir el sagrado deber de trabajar para llenar la panza de patatas. Esto es terrible, pero tengo al gran Hurtado, Nabor Hurtado, de compañero, y creo que los demás son buenas personas hasta estos momentos". Fin de la cita. Podremos decir que esta pintura es de las pocas obras de Caballete que dan testimonio directo de los aspectos concretos de la labor de los misioneros, ya que reproduce finalmente una clase de tintorería donde más bien el maestro mezcla tintes y aparecen telas y ovillos de lana. Más que también que la labor de alfabetización o enseñanza de las artes populares, Alba de la Canal aquí prefirió plasmar una actividad más cotidiana y manual. Los personajes gravitan en torno al personaje principal. Los campesinos se ocupan de las tareas, mientras que el instructor con la mano parece explicar de manera leccionadora y con la otra también sostiene el objeto que contiene el líquido que teñirá la tela. Del otro campesino solo se advierte su cabeza, el que ya vimos del lado izquierdo, mientras que el otro parece implorar arrodillado con su mano derecha, ubicado casi al pie del cuadro. Espera recibir no solo el líquido o el pigmento, sino los conocimientos del maestro o misionero. En la figura del maestro o misionero se deposita la fe de mejorar las condiciones de vida y optimizar las actividades propias de las comunidades en la cual fue designado. Las líneas del dibujo, vamos a poderlo también ver en la obra, son contundentes y las pinceladas verticales se insinúan a través de colores tenues. Destaca particularmente el tono azul del overol y el rojizo del vestido de la mujer de la derecha. El decorado de la obra está compuesto por algunas flores blancas que seguramente forman parte de una escenografía. La tipografía geométrica del encabezado, pintado en tonos amarillos sobre un fondo azul, refiere que esta obra de Caballete trata de cumplir también con la función de un cartel monumental. De hecho, es lo que yo también estaba pensando, si esta obra no fue concebida para ser un gran cartel, como un boceto. De esta manera, la pintura es una manifestación de los artistas una manifestación más de los artistas revolucionarios de extender el arte a una esfera social.
aspecto que de alguna manera fue materializado de diversas formas de práctica artística durante las décadas de los años 20 y 30. Pero más allá de esta obra, en esta participación me gustaría reflexionar y poner a discusión la diversidad de propuestas estéticas dentro de las misiones culturales, mismas que llevaron la alfabetización, la instrucción básica sobre las artes y oficios a los rincones más apartados del país y con menos posibilidades de alcanzar los beneficios de la educación. En general, con las misiones se trataba de mejorar las condiciones en las zonas rurales, pensando sobre todo en las actividades domésticas cotidianas, donde se usarían las técnicas más modernas para el cultivo de la tierra y así encaminar un cambio paulatino de costumbres que se dirigían a una nueva forma de vida y socialización. Las misiones culturales y las casas del pueblo fueron parte de un programa más ambicioso encabezado por la Secretaría de Educación Pública. La escuela rural se convirtió en una labor prioritaria dentro de la nueva política educativa, en contraste con la ciudad donde se mantuvo un constante crecimiento de los centros escolares y con una planta de maestros capacitados. Tal como lo ha expresado Francisco Reyes Palma, el tipo de educación rural se constituyó como centro organizador de la vida civil, encargada de encauzar las actividades de trabajo y esparcimiento de la localidad, pero también contemplaban otras áreas como la salud, la recreación, los deportes, por ejemplo, lo podemos ver aquí está casi de manera protagónica el balón, y las técnicas agrícolas, los oficios e industrias rurales, etcétera. También con la finalidad de mantener lejos la posible injerencia del clero, y esto es algo muy importante, y que fue algo que caracterizó mucho más a las misiones en la década de los años 30. En 1926 se instaló la dirección, o se instauró la Dirección de Misiones Culturales, donde se incorporaron varios maestros como parte del impulso al desarrollo comunitario, y se elaboró un instructivo que marcaba la línea a seguir por los profesores, el cual se concibió para propagar el esfuerzo educativo del régimen posrevolucionario y determinar también sus políticas ideológicas. Por ello, los docentes también se abocaron a la formación política y a la adopción de un sistema gremial. Así, la educación artística se convierte en un elemento integrador de las comunidades y difusor de los principios revolucionarios, promoviendo una producción de arte libre y espontánea, alejada de las normas académicas. Por ejemplo, un aspecto que debe profundizarse, y eso también quedaría abierto más para la investigación, es la presencia de los proyectores de cine y la posible recepción de las funciones teatrales. Por ejemplo, en esta imagen vamos a ver unas escenografías que hizo Fermín Revueltas, lo que también nos habla, y aquí están atrás todos los personajes que participaron, digamos, en la elaboración de estas escenografías, lo cual también nos da una idea de las dimensiones de los tamaños de estas escenografías. La diversidad de actividades se proyectó en la enseñanza del dibujo, la pintura, la música y la literatura. Aquí tenemos otra imagen de Fermín Revueltas, ¿no? Y con la danza de la típica danza de los viejitos. Los maestros misioneros dedicados al arte se convirtieron en verdaderos escenógrafos y decoradores que además adaptaron el espacio público como anfiteatro, de tal manera que el festival escolar comenzó a rivalizar con los rituales religiosos, lo cual era también la idea. Asimismo, otra parte de la impartición de conocimientos artísticos en las escuelas rurales, el maestro debía acercarse a las artesanías y a los oficios, así como detectar a los miembros de la localidad con mayor habilidad manual, ya que también se pensaba impulsar un posible mercado interno. Aquí podemos ver, aquí están realizando la realización de Judas, y bueno, aquí están también los niños participando activamente en esta tarea. Todo lo anterior tenía la finalidad de ofrecer cierta orientación técnica a los artesanos para que conservaran las formas más tradicionales de su producción. La misma estructura operativa de las misiones fue transformándose a lo largo de sus años de duración y estuvieron integradas de la siguiente manera. Estaba encabezada por el jefe de la misión, un profesor de música, un maestro de educación física, una profesora de educación doméstica, un médico para la enseñanza de higiene y la aplicación de vacunas y un profesor de artes plásticas.
Los mismos profesores de las misiones habían formado parte del movimiento muralista o fueron participantes activos en las escuelas de pintura al aire libre, pero también de la Escuela Libre de Escultura y Talla Directa, y habían sido entusiastas también del método Besmogar. Años más tarde, y con el Maximato, la escuela rural continuó llevando a cabo la labor del desarrollo comunitario. Los maestros misionarios, tanto de artes plásticas como de músicas, colaboraron activamente en la conformación de conductas cívicas y patrióticas. Además de la enseñanza del dibujo y la pintura para niños, jóvenes y adultos, el maestro realizaba la labor de promotor cultural comunitario. Era muy común que el profesor decorara el espacio educativo con escenas infantiles o típicas de la zona. De igual manera, y con la ayuda de los habitantes de la localidad, se levantaba el teatro de la comunidad donde se presentaban obras de tema social. Y asimismo, y siempre dentro de las actividades cotidianas, debía informar el maestro o misionero, debía informar a las autoridades centrales sobre la existencia de edificios y monumentos públicos y su estado de conservación, para registrar también el patrimonio artístico de la nación. Por ejemplo, Fermín Revueltas, que aquí podemos ver a la entrada de una casa típica de la zona, estuvo en Macuspana, Tabasco, y Calquini, Campeche, donde también se encargó de representaciones teatrales, realizando varias escenografías. Y esto es algo también como muy bonito que hizo Fermín Revueltas, ya que también dio pie a la realización de un registro fotográfico, ¿no? Directamente hecho por él, y haciendo también acuarelas y pintura de caballete, como esta que podemos ver aquí, siempre plasmando las actividades de la zona. Por supuesto, va a haber otros profesores, hubo otros profesores artistas que deben ser revalorados, como ya la investigación que hizo Sofía Rosales en torno al anónimo muralismo de las misiones, donde también se encargó de rescatar la labor de artistas como Enrique Aguilar Ugarte, quien hizo en 1929 varias obras murales y resguardó varias imágenes fotográficas en su archivo. Muchas de estas fotografías muestran claramente la enseñanza del dibujo, la talla en madera, la elaboración de objetos de arte popular, además de la preparación colectiva de escenografías, de obras teatrales y murales también hechos de manera colectiva, como esta obra que podemos ver aquí, titulada también, esta de las frases que también tomaron muchos de los artistas de la posrevolución: la tierra es de los que la trabajan. Por otro lado, debemos comentar sobre los testimonios escritos y crónicas de los profesores, donde son conocidos los escritos del maestro Rafael Ramírez, quien fue director de las misiones culturales en la década de los años 20. Por ejemplo, el maestro Antonio Silva, en 1932, desarrolló un proyecto de labores en el cual enunciaba la importancia de la enseñanza, del ejercicio del dibujo y la pintura al natural. Y menciono aquí la firme vocación docente de varios de ellos. Cito: formar en el maestro, por medio de pláticas, un concepto de lo que debe ser la manifestación artística en los niños y la misión que en su vida desempeña, vigoriza su iniciativa como fuente creadora. Fin de la cita. Es decir, también creer como en estas, digamos, habilidades innatas de la figura infantil. Por otro lado, Alba de la Canal comentó también de su labor como docente. Cito: fui a las misiones porque me mandaron. El trabajo consistía en dar clases en las comunidades a los maestros y a los niños, luego hacer teatro al aire libre, montar una obra y pintar un mural. Yo dirigí varios teatros. Hacía las decoraciones al fresco y el proyecto al albañil, él lo levantaba cuando aún estaba fresca la pared. También nos habla mucho de la técnica, de la implementación de la técnica al fresco, y además como eso también era enseñado en las comunidades. Los carteles, por otro lado, se convirtieron en el motivo adecuado para enseñar el alfabeto en letras de molde, para facilitar toda propaganda que el maestro necesite desarrollar. Eso es lo que ellos decían. Y también tuvieron como tema el uso de nuevos métodos agrícolas, las formas de organización cooperativa o las mismas campañas educativas y sanitarias, lo cual formaba parte de las tareas propagandísticas del docente, pero siempre relacionadas con el mejoramiento de la comunidad. También traigo a colación aquí la decoración de muebles con motivos indígenas de la región. El modelado en barro
como forma de educar y orientar el sentimiento estético de grandes y pequeños, así lo enunciaban ellos, visto también como un medio fácil para propagar la fabricación de juguetes mexicanos. Al mismo tiempo, esta enseñanza artística contempló cuestiones técnicas como la preparación de muros, telas para pintar, la mezcla de colores en temple y aceite, lo que eso también iba a derivar en los murales. En síntesis, se trataba de fortalecer una labor artística comunitaria entre los profesores y los habitantes de todas las edades. Como aquí se puede ver claramente un mural o un boceto de mural dentro de un ámbito comunitario. Y creo que esto también nos habla como del papel de las artes plásticas y en este caso del muralismo dentro de las misiones culturales. En la década de los años 30 se intensificaron las acciones culturales y artísticas para contrarrestar el conflicto cristero o las acciones del conflicto cristero. El progreso material y social buscó sustituir el llamado fanatismo religioso, implementando mucho más las cooperativas, las asociaciones de padres de familia, las ligas antialcohólicas, así como contribuir a la mejora de jardines públicos, espacios deportivos, hospitales y teatros al aire libre, donde se funcionaron con las recién creadas escuelas centrales agrícolas, las normales rurales y las escuelas regionales campesinas. También dentro de este discurso higienista y como parte de la ingeniería social del periodo revolucionario, pues vamos a ver estos contrastes, que esta es una interior de la revista El Sembrador, a la cual me referiré más adelante, y lo pueden ver claramente aquí. El trabajador sobrio tiene hogar, su familia y vive feliz, ¿no? Y abajo, el borracho causa la ruina de su familia, también para mostrarnos, digamos, esta contraposición de imágenes, y bueno, eso es una cosa también aleccionadora, ¿no? El teatro campesino al aire libre, por su parte, nació con el objetivo de orientar el nacionalismo y su repertorio tocaba temas como la injusticia social, los efectos del alcoholismo, la importancia de la educación, etcétera. Y dentro del teatro campesino al aire libre también se empezaron a llevar las funciones del teatro guiñol. Los maestros podían producir sus propias obras acordes al lenguaje y a las costumbres de la localidad, donde servían y a la vez serían difundidas por la misma Secretaría de Educación Pública. De acuerdo con la memoria de la SEP de 1931, estas representaciones fomentarían, cito, la conservación de nuestras costumbres y conformarían la base de un auténtico teatro nacional. Fin de la cita. Al mismo tiempo, se señalaba que el teatro era el género poético, ellos lo denominaban de esa manera, que más directamente influía en el espíritu y en las costumbres de un país, al que por supremacía pinta, y eso es lo mismo que también decía la memoria, hasta en sus secretos más íntimos la vida de un pueblo. Al mismo tiempo, es el producto de una cultura esencialmente nacional. Esto es lo que decía también la memoria sobre la activación del teatro también como una disciplina artística muy importante. Por otra parte, las escenografías, pintadas en su mayoría por niños y jóvenes, como lo muestra la imagen, se convirtieron en un elemento fundamental de esta práctica artística, ya que plasmaban el paisaje de la región, era lo que pedían generalmente los maestros misioneros, además de inculcar la educación cívica, pero sobre todo también la conciencia política. Pero más allá de estos formatos escenográficos, pinturas murales o el teatro guiñol, que hay que también mucho por donde explorar y profundizar sobre estas propuestas artísticas, y que también debemos recordar que todas, algunas tuvieron un carácter ciertamente efímero, también es importante aludir a los medios editoriales, que finalmente también son los que perviven. En este sentido, menciono la publicación El Sembrador, la cual se convirtió en un órgano de primer orden para la Secretaría de Educación Pública, ya que fue especialmente creada para apoyar la actividad del maestro rural e inducir la cultura entre los campesinos mexicanos. El Sembrador y posteriormente el maestro rural comenzaron a distribuirse en todo el país a partir de 1929, si no es que también de manera anterior, y su temática se dirigió a la vida de las comunidades, reflejado sobre todo, como ya lo hemos mencionado hasta aquí, en la salud, en la alimentación, educación, acontecimientos políticos y notas culturales. Todo eso es lo que contenía la revista, y donde participaron ilustradores como Leopoldo Méndez, Ezequiel Negrete Lira, entre muchos otros, y que también ustedes los podrán ver en la exposición. Por su parte, los maestros rurales llevaban esta publicación en especial, a las rancherías,
a los poblados más pequeños. Y estos se complementaban con la elaboración de un periódico mural que se fijaba en la escuela o en las oficinas municipales, donde también eran sumamente importantes las demandas y peticiones de los habitantes de la localidad, es decir, como esta integración también entre la comunidad, ¿no? Y la propia publicación con su periódico mural era algo también muy importante dentro de las misiones culturales. Ya con la administración cardenista, y ya casi me voy apuntalando hacia el final, las escuelas rurales y las misiones fueron cambiando sus objetivos para dar paso a los postulados del plan sexenal. Por ejemplo, en esta ilustración, grabado en madera, apartada para nave, también acervo del Museo Nacional de Arte, el artista José Chávez Morado incluyó elementos comunes de la iconografía educativa de los años 20 y 30, digamos, hace como una síntesis visual de eso. El profesor y el alumno, pero aquí están ubicados en un contexto urbano, los postes de luz, ¿no? La chimenea con una fábrica como estos símbolos del progreso y la modernidad. Si se fijan también aquí el maestro aparece con corbata, ¿no? También como parte de esta ya instauración o esta relación que establece con el propio régimen postrevolucionario. Chávez Morado, quien comulgó con las directrices culturales de la época, destacó en particular aquí la figura del docente, quien como con, digamos, con gran autoridad, porque sí se emerge aquí como una figura de autoridad, utiliza su dedo índice para señalar al alumno un futuro depositado en la industrialización, ¿no? Es como muy claro también el mensaje en ese sentido. Encausa su mirada y atención al niño, si bien está señalando, su mirada se dirige al infante, quien quiere y a quien parece que quiere demostrar que gracias a la enseñanza el futuro aseguraba este bienestar nacional. También, si se fijan, lo toca ligeramente por la espalda y tiene también en otra de su, en la mano que la apoya de la espalda al niño, un libro. Y esta obra gráfica, sin duda alguna, es un testimonio del compromiso que los artistas de la posrevolución mantuvieron con las políticas educativas e ideológicas de los regímenes posrevolucionarios. Precisamente, y es algo que también va a aparecer como, digamos, como un tópico de la iconografía educativa, a los maestros se les había dado la responsabilidad, ¿no?, de forjar y dirigir los ritos cívicos que estaban destinados a consolidar no solamente al régimen, sino también al partido y al propio Estado. Y así, digamos, se desarrolló toda una iconografía, que eso también es independiente de las misiones culturales, que vinculan la lectura y el trabajo con metáforas de productividad, y además hablarnos también de estos nuevos métodos pedagógicos. Para concluir, ¿no? Me gustaría así mencionar que en una acepción ligada con la historia de los misioneros religiosos del siglo XVI, las misiones culturales postrevolucionarias se convirtieron en verdaderas expediciones de educadores que pasaron un tiempo productivo en una localidad, instrumentaron nuevos métodos de enseñanza, pusieron en práctica talleres de jabonería, curtiduría, conservación de alimentos, etcétera, etcétera, y bajo la consigna de aprender haciendo, invitaron tanto a niños como a adultos a participar directamente en estas actividades, y donde también, por supuesto, las actividades artísticas fueron centrales. Las acciones culturales y artísticas de las misiones no pudieron sostenerse de manera continua debido también a factores limitantes como el presupuesto. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer el esfuerzo que significaron las misiones con el impulso a la escolarización rural, donde hubo un genuino interés de crear un programa adaptado a las necesidades del campo. En este sentido, la figura del maestro se tornó fundamental, o del misionero, ya que contribuyó notablemente, como muchos maestros hasta ahora, a la consolidación de una verdadera cultura nacional, y que ahora, gracias a esta espléndida exposición que conmemora los 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, podemos comprender y visualizar en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Dafne. Pues gracias por este panorama que nos has brindado en torno al proyecto de la Secretaría de Educación Pública, pero a través de un subproyecto, por decirlo de alguna manera, que fueron las misiones culturales. Y aquí como hay muchísimas cosas que podemos platicar, que podemos ahondar un poquito, a mí lo que me llama mucho la atención de la charla que nos acabas de compartir es sobre todo
el asunto de la multidisciplinariedad, es decir, el Estado mexicano de la posrevolución, específicamente en los primeros años de la posrevolución, compromete a los artistas e intelectuales en un proyecto que no nada más se aboca, digamos, a las artes plásticas, sino también trata de poner en marcha proyectos de teatro, proyectos de música, de cine, etcétera. Entonces tú mencionaste varias cosas que los dejas como posibilidades de investigaciones futuras para todos los jóvenes y no tan jóvenes investigadores que nos puede interesar el periodo. Dejas como posibilidades futuras, por ejemplo, hablar de la recepción. Yo sé que no es tan fácil hablar de la recepción del Teatro Guiñol o de la proyección de películas en los poblados de diferentes partes de la República Mexicana, ¿no? Entonces, aquí lo que quería, en lo que quería ahondar es justamente en este papel que tiene el Estado mexicano como mecenas. O sea, a partir de la creación de la Secretaría de Educación Pública hay como un antes y un después. Un poco lo que, en el contexto en el que se realiza la exposición que actualmente tenemos en el Museo Nacional de San Carlos, que se titula el Proyecto Artístico y Cultural de la Secretaría de Educación Pública 1921-1946, hablábamos sobre todo, o la parte en la que quisimos ahondar, fue precisamente en la educación artística, en este antes y después que significó la SEP para la educación artística mexicana, lo cual al final conlleva también a la transformación de los lenguajes del arte en general en nuestro país. Es decir, el acervo, por ejemplo, es lo que también comentábamos, el acervo del Museo Nacional de San Carlos, una parte de su acervo contiene el trabajo de artistas y de alumnos, perdón, y profesores de la Academia de San Carlos, y esta colección de arte europeo que se resguarda en San Carlos es también reflejo de los procesos de educación artística durante el siglo XIX, ¿no? O sea, los alumnos tenían una currícula que había que seguir, que era a veces muy estricta y que durante la posrevolución justamente hay que romper con esas reglas estrictas de representación. Entonces, digamos que el acervo de San Carlos representa la educación artística durante el siglo XIX y la exposición que actualmente se presenta en el museo representa la educación artística de la posrevolución, pero también los esfuerzos por transformar, por liberar, por decirlo de alguna manera, las expresiones artísticas. Entonces, en concreto, a lo que quería que pudieras ahondar un poco más es sobre todo en este papel del Estado mexicano como patrocinador, como mecenas. Es decir, en lo que tú nos compartiste, hay un momento de una queja un poco amarga de decir, tengo que comer y me mandan a un poblado lejano, un poblado tal vez no con muchas problemáticas, etcétera, pero yo como artista tengo que comer y tengo que conseguir el pan. Entonces, de repente tal vez caemos en la idealización de este periodo, pero lo cierto es que el Estado mexicano era un empleador, daba trabajo, permitía tener formas de subsistencia. Y lo que de repente es una queja amarga, que nos refleja también la realidad, el sentir de muchos artistas que trabajan con el Estado, también se contrapone con esto. Con el paso de los años, podemos ver este papel fundamental del Estado mexicano como mecenas. ¿Qué nos podrías compartir en ese sentido, Dafne? Muchas gracias, Mireia. Es una muy buena pregunta porque también ya que comentabas que la exposición versa sobre la enseñanza artística y bueno, ver también cómo estas, digamos, diversidad de propuestas también en enseñanza artística y nuevos métodos que además también se opusieron a los que estaban implementados en la Escuela Nacional de Bellas Artes, la Academia de San Carlos. Entonces sí me parece muy importante que la exposición, justo en el lugar donde se lleva a cabo la muestra, ¿no? También destaque como estas oposiciones de la forma de enseñanza artística, que creo que todavía hay como muchos huecos los cuales llenar, estudiar, reflexionar, etcétera. Pero ya que hablas también como del papel del Estado como mecenas, sí me parece como fundamental que pensemos también como empleador.
efectivamente el Estado mecenas como el empleador, que si bien también patrocinó varias de todas estas iniciativas artísticas, que yo también incluso pienso que dentro de este halo ideal que pensamos o imaginamos las misiones culturales, pues bueno, que también las condiciones no las tuvieron como tan fáciles, ¿no? Los propios profesores, más allá de los maestros de artes plásticas, sino los maestros, o como la misma estructura, digamos, orgánica de las misiones estaban determinando que fueran a cada poblado. Yo creo que no fue una tarea fácil, pero también como dentro de esta idealización y de las propias memorias o de las propias crónicas de los maestros, pues sí, tal vez sí hablan un poco de eso, pero tampoco profundizan más allá, lo cual también nos quiere decir cómo eran como las directrices del propio Estado. Por otro lado, también creo que lo vieron como una gran oportunidad las misiones culturales en una manera mucho más, digamos, en una visión como mucho más general, pues sí se convirtieron como un proyecto muy importante, incluso como para las diferentes, digamos, gestiones que hubo al frente de la SEP, misión con Vasconcelos, y que después se extendió hacia los años 30, que digamos las misiones culturales se acabaron con el periodo cardenista. Pues sí me parece como muy importante que quisieran llevar como esta educación, más allá de lo de los oficios, las actividades manuales, el impulso, ¿no? Pero sí que quisieran también como llevar, ¿no? La propia, digamos, este discurso de reingeniería social del régimen, como llevarlo hacia todos los ámbitos y llevarlo como, o sea, a través también de a combatir, digamos, como los vicios, ¿no? En este caso, las campañas antialcohólicas, que también, por ejemplo, la campaña nacionalista de 1931 es algo que también trató de implementar, pero que esto se llevara como en las zonas más marginadas, donde, digamos, la población apenas tenía acceso, digamos, al conocimiento, digamos, no, estaban como completamente no alfabetizados, ¿no? Entonces, también, ¿cómo llevar un programa, digamos, de educación artística a gente que apenas podía, o sea, que no sabía leer ni escribir? Entonces, yo creo que también por eso el Estado mecenas triunfa, digamos, tiene un éxito con estas misiones culturales, pese al costo que también eso implicó para profesores, para los artistas, ¿no? Que por ahí también Reyes Palma me llama la atención que en algún punto dice que todos los muralistas, sobre todo los de esta primera generación, Alba de la Canal, Fermín Revueltas, etcétera, etcétera, de alguna manera estaban pidiendo más muros, que esa es también una idea muy interesante en la cual hay que pensar y reflexionar todavía más. O sea, que estaban pidiendo muros después de haber llevado los murales en el Colegio de San Ildefonso y en otras comisiones, que como una manera también de tranquilizarlos o de apaciguar estas ganas también de seguir pidiendo, demandando muros, ¿no? Ya también sabemos la hegemonía que estableció Rivera en ese sentido. Entonces, una manera también como de tranquilizarlos o apaciguar también estas ganas, era mandarlos a las misiones, ¿no? Finalmente estaban contratados bajo digamos, con la Secretaría de Educación Pública, entonces no les quedaba de otra. Entonces era también una manera para contrarrestar, digamos, esas demandas de las que artistas como Fermín Revueltas o Alba de la Canal estaban llevando a cabo. Y de ahí también sale todo este muralismo anónimo que gracias a esta labor que hizo Sofía Rosales de rescate de los artistas poco conocidos, que también hay muchas fotografías y también en esto la curadora de la exposición, Claudia Garay, no me dejará mentir, hay muchas exposiciones, hay muchas fotografías en el archivo de la Secretaría de Educación Pública que esperamos también se pueda algún día sistematizar. También eso es una petición para las autoridades de ver como toda la riqueza también iconográfica que cuenta, iconográfica, histórica y documental que cuenta ese archivo, pues nos da cuenta de toda la elaboración de escenografías, murales y todo ese muralismo anónimo que, pues que no sabemos quiénes los pintaron, quiénes eran estos maestros. Entonces, si un Estado mecenas, pero que también el papel de esos artistas de alguna manera quedó desdibujado, ¿no? También gracias, digamos, a ver, los eran conocidos porque ya habían hecho murales, pero todos ellos quisieron obras murales también en otros rincones del país, pues bueno, creo que sí todavía queda como mucho que investigar al respecto. Sí, tenemos al Estado mecenas, pero también, ¿qué hay de esos artistas que escribieron como algunos testimonios, como el que les leí, el de Alba de la Canal? Hay también, por ejemplo, de este registro fotográfico que hizo Fermín Revueltas, que creo que se podría hacer un estudio maravilloso sobre esa serie de su propio registro como misionero cultural, que también pudo utilizar eventualmente para la realización de sus propias obras artísticas, ya sea pintura o ya sea grabado o escenografía. Entonces yo creo que también se puede complejizar todavía mucho más
el asunto de la educación, pero también de la producción artística de lo que pasaba en estas misiones, pero que bueno, que creo que la exposición da una oportunidad magnífica para poder llevar a cabo ese estudio. Daphne, también acabas de mencionar varias cosas que me parecen importantes en el sentido de estando estos artistas que tal vez estaban demandando muros y que tal vez resultaban como de vamos a darles otros proyectos para permitirles también subsistir, pero también para que dejen de quejarse, por decirlo de alguna manera. Todos estos artistas se van para las misiones culturales, se las ingenian, literal, o sea, suena muy coloquial la idea, pero literalmente se las ingenian para encontrar medios y formas de llevar a cabo su labor como misioneros. Es decir, implementan cierta estrategia muralista, tal vez en espacios más complejos, tal vez en espacios donde el mural resulta efímero y por eso no tenemos más que testimonios fotográficos de esos trabajos. Implementan teatro guiñol, como que van un poco poniendo también sus capacidades al servicio de esta misión, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y algo que también tú mencionas es el trabajo que han hecho diversos investigadores por dejar o retomar el testimonio de estos momentos que corren paralelos al gran proyecto muralista. Eso es algo que hemos tenido oportunidad de platicar muchas veces y que quisiera como enfatizar con esta exposición. Lo que nos interesaba, por ejemplo, era hablar de esos proyectos que van a la par del proyecto muralista que también impulsa Vasconcelos, especialmente a partir de la remodelación, reconstrucción del edificio que hoy alberga a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? O sea, hay esta idea que historiográficamente ya es bastante cuestionada, que ya, pues ya no resulta tan actual y que podemos ya dejarla de lado, que es la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? Hay este gran discurso que a nivel historiográfico ya resulta bastante cuestionable y en cambio hay toda una serie de proyectos que corren paralelos como el de las propias misiones culturales, ¿no? Entonces, ahí historiográficamente tenemos toda una diversidad de propuestas, planteamientos, ideas, artistas. O sea, aquí tú nos has hablado muchísimo del trabajo de Alba de la Canal, que fue un artista multidisciplinario, que fue un artista fundamental. Sin embargo, durante varios años o durante varias décadas, la figura de Alba de la Canal no estaba tan definida, no teníamos tanto para estudiar su trabajo, etcétera. Y nos hablas de un aspecto súper novedoso, que es Fermín Revueltas, fotógrafo. O sea, Fermín Revueltas se va como misionero cultural y considera, con su mente de artista y tal vez como un poco para dejar testimonio, él considera importante comenzar a registrar el trabajo que realizan en estas poblaciones, porque sabe que para la posteridad vamos a tener ese registro que él hizo. ¿Tú cómo ves esto? Estos proyectos, esta idea de un discurso hegemónico representado durante el siglo XX por el llamado muralismo mexicano, por la Escuela Mexicana de Pintura, y lo que realmente se produce, se diversifica, esta multidisciplinariedad de también muchos proyectos que se realizan a lo largo del siglo XX en México. Muy bien, gracias Mireya por la pregunta o por el comentario. De hecho, creo que también podríamos pensar, si pensamos, si hablamos como de, bueno, esta Escuela Mexicana de Pintura, que a mí no me gusta usar el término porque yo ya lo considero en franco desuso y que también no nos sirve o no nos funciona para hablar como digamos de toda esta diversidad de propuestas artísticas, incluso en la pintura mural. Creo que ya es una palabra que tendría que salir dentro de la historiografía del arte mexicano moderno completamente y empezar a pensar en comenzar a ver en todas estas propuestas artísticas murales, además de las que se pueden seguir hablando de Diego Rivera, Orozco, Queiroz, Tamayo, etcétera, etcétera, pero también puedo pensar en todas estas alternativas de la pintura mural, Alba de la Canal y sus propias continuidades.
Creo que también podríamos ligar un poco más el trabajo de las murales y escenografías y del registro fotográfico incluso de Fermín Revueltas con un primer periodo del movimiento muralista mexicano, ¿no? Porque finalmente con esos mismos artistas. Entonces, más que englobar en un término de escuela mexicana de pintura, que sí lo veo, repito, en franco desuso, pues sí podríamos hablar mucho más de continuidades, de rupturas, de saltos, ¿no? Y pensando como en todo lo que hicieron estos artistas. Tú lo mencionaste muy bien, que creo que es una línea que hay que seguir como a nivel de investigación de Fermín Revueltas, fotógrafo, y además, pues bueno, todos los murales que también todavía faltan de estudiar del propio Fermín Revueltas, también los que hizo como a nivel oficial también, ¿no? Para el Nacional, digamos, para el Banco Nacional Hipotecario, y que eso también, por ejemplo, lo vincula con la historia económica del país, y todos estos también, digamos, secretarios de Estado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay como muchas propuestas de las cuales podríamos como profundizar. Si pensamos en el muralismo de las misiones, yo creo que incluso las imágenes que están en el archivo de la fotográfico, del archivo de la histórico de la SEP, pues bueno, creo que eso también nos podría como arrojar más luces, sobre todo los temas, ya que si igual no podemos dar tanto con los autores o los, pues, digamos, este muralismo anónimo, ¿no? Que emerge de manera, digamos, paralela a las grandes comisiones oficiales, ¿no? Que están sucediendo al mismo tiempo. Entonces, por eso es lo que digo, hablamos como de igual de continuidades, pero también de procesos paralelos, ¿no? Entonces, por eso decir como una sola escuela mexicana de pintura, pues ya no funciona, ¿no? Y además, en el gran, digamos, propuestas, hay muchos muralistas también que todavía están esperando seguir estudiando, o incluso profundizar o reflexionar como mucho más en las obras murales, incluso de los tres grandes, que bueno, eso es también otra palabra que podríamos ir cambiando, tres grandes, Escuela Mexicana de Pintura, etcétera, etcétera. Entonces, sí como pensar más en una historia del muralismo, que eso se había intentado con el proyecto de la doctora Rodríguez Pampolini, de este proyecto del catálogo, ¿no? De muralismo mexicano, que bueno, sí se publicó, digamos, tardó 20 años en publicarse, pero que todavía hay como muchas cosas que pueden entrar. Este muralismo anónimo, o los murales que también se hicieron no nada más en el interior de la República, que están, por ejemplo, en islas como pequeñas o en regiones como todavía mucho más alejadas, que más allá de las misiones culturales, los pintores hicieron como por ejemplo Antonio Pujol, ¿no? O Trejo, que también él pintó en el mercado, Belardo Rodríguez. O sea, pensar como también que además de lo que se puede estudiar de Orozco, Rivera y Siqueiros, que todavía sí, por supuesto que dan nuevas líneas de investigación, sí poder como pensar mucho más, ¿no? En la reconstrucción, digamos, más que reconstrucción, en la recuperación de la memoria de estas obras, ¿no? Y todo aquello que nos ayude a complejizar la historia del muralismo mexicano. Tú lo mencionaste también con lo de Fermín Revueltas, fotógrafo, pero bueno, yo creo que también podríamos ver correspondencia, ¿no? Análisis, mucho análisis de imágenes, de fotografías, ¿no? Como análisis técnico, que eso también sería como una parte importante para estudiar estos murales. Bueno, creo que con muchas vías por las cuales, digamos, seguir estudiando la pintura mural, y creo que, bueno, la oportunidad ahí está, y como dices, para los jóvenes investigadores o no tan jóvenes, que puedan seguir como continuando esos estudios, más allá de la hegemonía del muralismo de Orozco, Rivera y Siqueiros. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Dafne. Yo, para concluir, eh, solo quería traer a colación algo que acabas de mencionar. Esta idea de los tres grandes también es un momento idóneo para comenzar a transformar ese concepto de tres grandes hombres muralistas. No les quitamos, evidentemente, el peso importantísimo que tuvieron en el arte mexicano del siglo XX. Sin embargo, ahí quisiera solo mencionar el papel de las mujeres en todos estos proyectos de la Secretaría de Educación Pública, es decir, todas las artistas, poetas, cantantes, etcétera, actrices, que participaron en los proyectos concebidos por la Secretaría o desde la Secretaría de Educación Pública, y también traer a colación, hablando de investigaciones, el trabajo que ha realizado Dina Komisarenko para visibilizar a las mujeres muralistas. Entonces, creo que ahí hay varias líneas
que se están definiendo, por lo cual ya podemos comenzar a transformar también nuestras ideas en torno al arte mexicano del siglo XX. Y solamente algo más en lo que quería ahondar y que tú mencionaste, esta idea de misión cultural vinculada o contrapuesta también al mismo momento con la idea de las misiones religiosas del siglo XVI en territorio de lo que sería posteriormente la Nueva España. O sea, hay que contraponer este nuevo concepto si vas si vas a poblados pequeños, tal vez poblaciones con varios problemas económicos, lo que sea, ahora vas a ir con otra posición. No es la del misionero que va a llevar la palabra de Dios, por decirlo de alguna manera, sino que va a llevar las letras, ¿no? Que va a alfabetizar, que va a higienizar y a regenerar a los mexicanos. Tal vez esta idea de regeneración social que que se fortalece durante el periodo posrevolucionario, a partir también de un discurso higienista impulsado también por el arte y la cultura, significa esta contraposición de no vas a llevar la palabra de Dios, sino las primeras letras. Vas a ir también en una misión a conquistar los espíritus de los mexicanos, ¿no? De hecho, es una como idea también de la apropiación, digamos, simbólica del término de misión por parte del régimen revolucionario. Se me hace central también como para esta nueva, digamos, etapa de enseñanza, digamos, artística o enseñanza comunitaria, ¿no? Tomar la idea de misión, ¿no? Retomando, sí, digamos, el término del siglo XVI, ¿no? Cuando los frailes empezaron también a ir a los rincones más alejados del país para llevar, digamos, efectivamente la educación cristiana, pero que aquí el Estado, de manera muy ladina, es esta apropiación simbólica, ¿no? Justamente para mencionar sus misiones culturales, ¿no? También quitándoles de facto la palabra como religiosa. Entonces, bueno, creo que sí se me hace muy importante pensar o repensar en el término misión como para adoptar, ¿no? Digamos, o cambiarle o ponerle este nombre a una de sus iniciativas más importantes, Y es incluso, interesante pues, sí. perdón que te interrumpa, Dafne, también No, es no, no, interesante lo que tú decías, es justamente, por ejemplo, el cuadro de Alba de la Canal está chircado en 1929, justamente cuando el Estado mexicano está teniendo un conflicto religioso que exactamente. se extiende por diversas regiones del país, que sí pues causa estragos en el centro, en el bajío de nuestro territorio. Entonces es esto, pues sí, tenemos un conflicto religioso, la educación en México constitucionalmente hablando es laica, ¿no? Entonces sí es interesante cómo llevan esta idea de heroicidad también, ¿no? El Sí. maestro es un héroe, la maestra es una heroína, y lo vamos a ver en esta iconografía del arte mexicano del siglo XX, de cómo se ensalza estas figuras y son parte de como discurso heroico que hace ya no solamente los grandes personajes, sino de estos tal vez héroes anónimos, los hace parte de una iconografía, ¿no? Y también las misiones culturales, pues contribuyen a esta creación de nuevos, de nuevos motivos iconográficos. Y no podemos olvidar en ese sentido que también, como parte o no de las misiones culturales y cuando también se radicaliza mucho más también el conflicto no religioso, pues y lo que creían, lo que también se pensaba que era la educación socialista, pues no también esta figura, esta encarnación del maestro como esta figura heroica, ¿no? Etcétera, etcétera, que también fueron desorejados y que también fue como uno de los casos como muy dramáticos, que Leopoldo Méndez tiene una carpeta de nombre de Cristo se asesinan maestros, entonces bueno, que también no podemos olvidar que esto es como, digamos, aleatorio también, digamos, a lo que está pasando en las misiones, pero que bueno, que también eso el maestro le da esta
esta condición de héroe, ¿no? También como para ver cómo se combatía este fanatismo religioso, pero que también eso existía, ¿no? Y que también ejercieron violencia directamente sobre ellos, lo cual también nos dice que el asunto de las misiones, pues seguramente era algo mucho, mucho más complejo y difícil, lo que incluso pueden ponerse las cartas o las quejas de Alba de la Canal en este caso, ¿no? O que eso también se omite dentro de los reportes oficiales. O sea, que sí también pensemos como mucho más en eso y que pasó, evidentemente, también de manera muy violenta. Pues, Dafne, mil gracias por acompañarnos en esta charla. Muchas gracias por compartir tu conocimiento en torno al periodo. Y pues yo solo quiero terminar invitándolos a visitar la exposición, el proyecto artístico y cultural de la Secretaría de Educación Pública 1921-1946, que actualmente se presenta en el Museo Nacional de San Carlos. Solo también recordarles que el museo está abierto al público de martes a domingo, perdón, de 11 de la mañana a 17 horas para que puedan visitarnos y disfrutar nuestras exposiciones. Muchas gracias, Dafne, y bueno, No, gracias a ustedes. buenas tardes. Hasta luego. Gobierno de México.